los saludo en el amor de Cristo. Amén. Los saludo en el amor de Cristo. Y bueno, simplemente vamos a hacerle recordar las cosas, creo, básicas que usted ya conoce, pero siempre bueno, ¿no? Es repasar y tenerlo siempre en nuestra mente, ¿no? La oración que nos enseñó nuestro Jesús, ¿no? En el Mateo, vamos a leer Mateo 6, del 9 al 13, pero antes voy a orar para que Dios me guíe en esta breve meditación. Padre, gracias por traerme con bien aquí, Señor. Estamos aquí predicando, Señor. No soy digno de hacerlo, pero tú en tu infinita misericordia sí lo estás permitiendo, Señor. Permite, Señor, lo que he investigado, poderlo exponer claramente, Señor, y sea edificación tanto para mis hermanos como para mí, Señor. Así oramos en el nombre de amado de Jesucristo. Amén. Amén. Orar, ¿no? Con discernimiento, ¿no? Orar conscientemente, ¿no? Darnos cuenta, creo que al orar con nuestro Dios tenemos que estar todos nuestros sentidos concentrados, inclusive hacer no un modelo de oración, sino ordenar nuestras peticiones, ordenar nuestras ideas para dirigirnos a nuestro Dios, ¿no? Orar, ¿no? Con poder no es más importante que todo el mundo, ¿no? Para un cristiano que aprende a orar. No es solo imperativo aprender cómo orar, sino orar con poder, orar con el Espíritu, orar para obtener respuesta. Como cristianos debemos comprender que no hay nada fuera del alcance de la oración, excepto de que no sea la voluntad de nuestro Dios. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer, y Dios puede hacer cualquier cosa, pero siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, yo no oro para que yo cambiar la voluntad de Dios, porque vamos a ver los pasajes donde dice que nosotros debemos orar de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. O sea, mi oración debe estar conectada con la voluntad de Dios, debe estar muy conectada con la voluntad de Dios. En Mateo 6, 9, 13 dice, ¿no? Nuestro Señor nos enseña cómo orar. Note que Él no dijo, hagan esta oración, sino vosotros podéis orar así. Esto no es una oración para ser repetida sin sentido, ¿no? Bueno, los que hemos sido católicos, ¿no? Nos han hecho problemas de memoria, pero hay que analizarlo, ¿no? Hay que ver qué significa, si realmente, ¿cómo se llama? Yo estoy siendo consciente de lo que estoy pidiendo, ¿no? A veces, ¿no? En alguna reunión alguien puede decir, ¿no? Ahora pongámonos de pie, ¿no? Y por favor, oremos. En primer lugar, puede que muchas de estas personas ni siquiera sean cristianas y no tienen ningún derecho de llamar a Dios Padre. Como veremos en un momento, dice, según nosotros no nos ponemos de pie y decimos una oración. Las oraciones no son para ser dichas, son para ser oradas. Puede que usted se pregunte, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Es como, yo me voy a la casa de Cristian y Cristian me dice, hermano, dígame una conversación. ¿Qué? Fuera lo común, ¿verdad? ¿Sí? La clave está en esto, ¿no? Dice, orar así. Esto es una guía para mostrarnos cómo orar. Orar así, dice, confieso, dice que puede haber momentos en que lo que las palabras, ¿no? Encajan perfectamente en mis necesidades, ¿sí? De esta oración que el Señor enseñó. Entonces, esto es posible que desea repetir palabra por palabra de nuestro Señor que enseñó en esta oración modelo. Pero yo no estoy solamente repitiendo palabras, estoy orando con una razón, con un sentido, con un propósito, ¿verdad? Y el mayor fracaso en la vida para muchos cristianos, dice, es no aprender a orar. Dice, no hay ningún pecado en nuestra vida que la oración apropiada no puede evitar. O sea, todas están incluidas ahí, ¿verdad? No hay necesidad en su vida que la oración apropiada no pueda suplir. Por eso estoy poniendo énfasis en que no hay nada fuera del alcance de la oración, a menos que no sea su voluntad, como dije anteriormente. Dice, ¿qué necios somos
si no aprendemos a orar. Es importante que miremos el modelo de oración. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En Mateo 6:9 dice, donde dice, vosotros podéis orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quiénes están incluidos en esta oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién está incluido en esta oración? Un hijo y su padre. Nos acercamos a Dios hablando a Él como nuestro Padre es importante. Entender esto porque la oración que prevalece es real para los hijos de Dios. Usted podría decir que esto puede, ¿no?, dar por hecho que todos somos hijos de Dios, y no todos somos hijos de Dios. Y aducen, pues, ¿no? Pero si Dios me creó, entonces Él es mi Padre. Pero en la Biblia está claro, ¿no? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que confiesen, ¿no es cierto? Jesús murió en la cruz por mí, ¿no es cierto? Entonces ellos son hijos, ellos que pronuncian eso, reconocen, ellos son los que Dios nos dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿no? Dios nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, los que no son hijos de Dios, ¿qué son? Criatura de Dios, la creación de Dios, nada más, ¿no? Dice, no todos somos hijos de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, busque eso por favor en Juan 8:44, que dice ahí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. O sea, si vemos a un religioso, ¿sí?, como un fariseo, ¿no?, debemos hablarle fuerte, ¿no? Jesús era fuerte, ¿no?, para hablar de esa manera. Obviamente los fariseos no eran nuevos creyentes, por si al caso, no, pero a los nuevos creyentes se les trata así, que no entienden, no. Los fariseos, le decían a los fariseos, ¿no?, y ya tenían, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Y sigue, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? La Biblia dice en Juan 1:12 que Dios le dio, ¿de qué cosa? Derechos de llamarse hijos de Dios a los que le recibieron a Jesús, a los que le creyeron en su nombre. Ellos son hijos de Dios, a los que le recibieron. Así que no todo el mundo es hijo de Dios. A menudo escuchamos a la gente hablar de paternidad universal, de Dios, dice, y la hermandad del ser humano, ¿no? Esto no es correcto. Dios no es el Padre universal de todos, y no necesariamente todos los seres humanos son hermanos. Podríamos ser hermanos en nuestra humanidad, ¿no? Sí, en nuestra humanidad, pero en lo espiritual no somos hermanos hasta que nacemos en la familia de Dios. O sea, todos los que pertenecemos a la familia de Dios, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, hermanos. Eso debe estar claro. Dios llega a ser nuestro Padre cuando nacemos en su familia. Algunos pueden argumentar diciendo que debido a que Dios nos creó, Él es nuestro Padre. Pero también Dios creó al caballo, ¿no?, a la jirafa, ¿no? ¿Sí? ¿No? A las hormigas, ¿ya? Ok. Pero eso no convierte, ¿no?, en Padre, ¿no es cierto? Él es el creador, sí. Dios llega a convertirse en nuestro Padre, ¿cuándo qué? Cuando nos convertimos, cuando tenemos el nuevo nacimiento. Lo primero que debe ocurrir, si quieren que sus oraciones sean respondidas y que sean poderosas, es convertirse en hijo de Dios. Para yo llamar Padre, si yo le llamo Padre a Dios, yo soy su hijo. Pero para ser su hijo, tengo que recibir a Cristo. Así, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? En ABC, cómo uno debe, qué es lo que uno debe hacer primero para que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿no? O sea, Cristo dice, lo hecho es que vive Cristo en su corazón. ¿Vive Cristo en nuestro corazón? Claro que sí. Si es así, claro, obviamente después de haberlo aceptado. Cuando usted puede decir Padre,
ve lo fácil que es orar. A veces ha pedido a alguien que ore y me dice, lo siento, no puedo orar. Y otras personas profesan ser cristianas. ¿Por qué no pueden orar? Ellos pueden hablar con un Padre terrenal. ¿Por qué no pueden hablar con el Padre celestial? Tienen primero que recibir a Cristo, tienen que tener a Cristo, tienen que vivir, ¿no?, en Cristo para poder dirigir nuestra oración, ¿no? Más aún cuando estamos en aflicción, ¿no? O también cuando logramos algo, ¿no?, un mérito aquí en la tierra, ¿no? Cuando nos graduamos de repente, ¿no?, o adquirimos un bien material, ¿no? Siempre le estamos agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da, ¿no? No tenemos que usar palabras sofisticadas para orar, ¿ya? O sea, no tenemos que ser demasiado cultos. Un lenguaje sencillo, simple, ¿no? Es como los que tienen sus padres vivos, ¿no? O cuando eran niños. Ustedes, cuando eran niños y le pedían un juguete a su papá o a su mamá, lo hacían con... por ejemplo, yo llego a mi casa y José no me dice, don César Bustamante, profesor emérito del Colegio Alberto Benjamín Cinzo, titulado no sé dónde, ¿me puede dar 2 soles para comprarme un regalo? O sea, José, ¿cómo me pediría? ¿Cómo se dirigiría a mí? Con confianza, ¿verdad? Obviamente no irreverente tampoco, no estoy diciendo tampoco que hay que ser irreverente con Dios, sino con confianza, ¿no? Señor, a ti vengo, ¿no?, humilde, humillado, sencillo de corazón, y pedirle con confianza, ¿no? Decirle, pedirle, ¿no? ¿Sí? Pedirle. Y esa petición, obviamente, debe estar conectada con la voluntad de Dios, ¿no? Con la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere de nosotros, ¿no?, quiere de nosotros la disposición para orar, la disposición también para obedecer. Y eso de la voluntad de Dios, ¿cómo lo encuentro, hermano? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Eso está en la Biblia. Y en Gálatas 4:6 dice así, ¿no? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. O sea, Abba Padre es papito. Miren cómo esa cercanía que tenemos con nuestro Señor. A mí me enseñaron así, ¿no? Así, hijo, tú para que ores a tu Dios, me ponían el ejemplo de un presidente, ¿no? Por ejemplo, yo para dirigirme al presidente de la República, primero tengo que hablar con los congresistas o con los que están adelante. Y después ya ellos interceden por mí y llega mi petición. Por eso nosotros debemos ir a la Virgen María, debemos ir a los santos para que Dios nos escuche, ¿no? Y eso no es así, eso no es correcto. Te pregunto, si el presidente fuera mi papá, yo tengo que hablar del senador, eso no, te pido directo, ¿verdad? Entonces, a veces las enseñanzas que a veces tenemos o nos enseñan están arraigadas, algunos veces en nuestro corazón, y podemos desvirtuar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y a veces tenemos conversaciones y no sabemos cómo salir. Oye, pero tienes razón, ¿no? Claro, si yo quiero, el que no está bien fundamentado, pues, ¿no?, dirá, si yo no, el presidente tiene un emisario, entonces yo también pues tiene que haber alguien que transmita mi petición al presidente. Entonces así debe ser con Dios, ¿no? Entonces, ¿a quién le pido, no? A la Virgen María, a los santos, ¿no? A mi abuelito que ya murió, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, esas ideas son erróneas, hermanos. El único camino, ¿no?, nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, solamente quería hacerle recordar, hermanos, algo sencillo y práctico, de repente lo podemos inclusive pasar desapercibido, es esto, ¿no? Orar de acuerdo con la voluntad de Dios, con sentido común, y para yo conocer la voluntad de Dios tengo que leer la Biblia, porque ahí donde yo, ¿cómo puedo hablar con alguien que no conozco? Y yo, ¿cómo conozco al Señor? Leyendo la palabra de Dios.
entonces ahí voy a saber su voluntad. Entonces, si no leo, solamente le voy a pedir cosas que necesito materialmente. Pero sabemos que nosotros también somos seres espirituales a la vez. Entonces, tenemos que saber pedir de acuerdo a su voluntad. Inclinemos el rostro, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por la reflexión, papito lindo, a no recordar que siempre debemos pedir de acuerdo a tu voluntad, Señor, no de acuerdo a nuestros deseos, porque nuestro corazón es engañoso, como también dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir bien, papito lindo, cada vez que hablemos contigo, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe en oración, Padre. Lo tenemos el Espíritu Santo, Padre. Gracias, papito lindo, por la oportunidad que siempre nos das de dirigirte en torno a la gracia, Señor, pidiéndote, Señor, con un acercamiento, Señor, con el Abba Padre, con el Papito. Gracias, Padre, por ser tan cariñoso, comprensible, misericordioso, pero también, Señor, sabemos que eres justo, Señor. Ayúdanos, Padre, siempre a tener presente eso. Así oramos en el nombre amado de Jesucristo. Amén.